¿Por qué se va a enojar el dragón contra la mujer por segunda vez? ¿Cuál de los 10 mandamientos odia particularmente el dragón? Primero tenemos la mujer antes que nazca el niño. ¿Qué representa eso? Padre Celestial, venimos ante tu trono con gratitud porque nos has traído a este lugar con tu protección para continuar el estudio que comenzamos anoche. Es un estudio complejo, no es fácil de presentar ni de asimilar, pero te pido que esta noche tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento para que podamos comprender la importancia de lo que vamos a estudiar. Acompáñanos, Señor, bendice a cualquiera que tal vez viene en camino, que pueda llegar con bien para también disfrutar del estudio. Te damos gracias, Señor, por escuchar esta oración. Te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a repasar lo que estudiamos anoche. Repasemos en primer lugar la profecía de Daniel 2, ¿ok? En Daniel 2 tenemos la cabeza de oro que representa Babilonia. Tenemos el pecho y los brazos de plata que representan los medos y persas. Tenemos el vientre de bronce que representa el reino de Grecia. Tenemos las piernas de hierro que representan al imperio romano. Y luego tenemos pies con 10 dedos, porque menciona específicamente los dedos, la profecía de Daniel 2. Obviamente el hierro continúa en los pies, porque hay hierro en los pies. Pero luego se le añade un elemento extraño que no parece cuadrar. Y es barro. Barro mezclado con hierro. Obviamente el barro se añade después del hierro, porque el hierro ya existía antes. Es decir, al hierro del imperio romano se le agrega un elemento distinto, extraño. Todos los poderes antes que estos son poderes políticos. Babilonia es un poder político, Medo-Persia, Grecia, el imperio romano, todos eran poderes políticos, pero ahora en los pies resulta no solo un poder político, el hierro, sino que se le añade algo. No vamos a saber qué es ese algo hasta que lleguemos a la ampliación. Ahora los pies tienen 10 dedos, se le añade luego el elemento extraño. Cuando termina Daniel 2, ¿tenemos toda la historia? No, tenemos solamente el esqueleto. Tenemos solamente lo básico, la secuencia de reinos, pero faltan muchas cosas que explicar. ¿A dónde se explica o se amplía más la profecía de Daniel 2? Antes de ir a Apocalipsis, vamos a Daniel 7. Daniel 7. En Daniel 7 tenemos un león, equivalente ¿a qué? A la cabeza de oro, Babilonia. ¿Se añaden detalles en cuanto a Babilonia? Sí, el león tiene alas de águila y dice que se le arrancan las alas, luego se paran las 2 patas y se le da corazón de hombre. Muchos detalles más que lo que tenemos en Daniel capítulo 2. Luego tenemos después de eso un oso. ¿Se le agregan detalles al oso? Sí, dice que está más alto en un lado que en otro, eso no está en Daniel 2, y que tiene 3 costillas en su boca. Luego tenemos un leopardo que representa el reino griego. ¿Es equivalente a qué en la imagen? ¿Al vientre de qué? Al vientre de bronce. ¿Se agregan detalles en Daniel capítulo 7? Sí. Yo pregunto, ¿el leopardo es una bestia veloz? Sí. Pero el leopardo tiene 4 alas. 4 alas. Es súper veloz. No solo eso, sino que tiene 4 cabezas. Yo pregunto, ¿ya tenía las 4 cabezas cuando se levantó? Ustedes son excelentes alumnos. No tenía 4 cabezas cuando primero se levantó. ¿Cómo sabemos eso? Porque en Daniel 8 hay un macho cabrío,
tiene un cuerno notable, es el mismo reino griego, tiene un cuerno notable que se identifica como su primer rey, Alejandro Magno. Pero luego dice que el cuerno se quiebra y le salen 4. Es decir, las cabezas no están allí. Sencillamente, Daniel, el capítulo 8, nos está dando el cuadro completo. Y luego Daniel 7 está dando el cuadro completo en cuanto al leopardo. Y luego Daniel 8 da detalles adicionales. Especifica que el reino existió por un tiempo antes que existieran las 4 cabezas, antes que existieran los 4 cuernos. Y luego tenemos las piernas de hierro, que son equivalentes ¿a qué? Son equivalentes a la bestia espantosa y terrible. Sabemos eso porque la bestia espantosa y terrible tiene dientes de hierro y las piernas son de hierro. Así que ese es el 4.º reino, equivalente a las piernas de hierro, la bestia espantosa y terrible. Pero ahora descubrimos un detalle adicional. Y es que esta 4ª bestia tiene en Daniel 7 3 etapas de dominio. Primero está el dragón, que es un dragón, esta bestia espantosa y terrible. Apocalipsis deja eso claro. Primero tenemos el dragón gobernando solo. Pero después dice la Biblia que le salen ¿qué? 10 cuernos. Y luego, después que están completos los 10 cuernos, sale en medio de los 10 un cuerno pequeño. Yo pregunto, ¿ese cuerno pequeño es diferente que todos los anteriores? ¿En qué sentido es diferente? En el sentido de que el león, el oso, el leopardo y el dragón son poderes políticos. Pero el cuerno es un poder político religioso. Porque lo que hace es religioso. Habla blasfemias contra el Altísimo. Persigue a los santos del Altísimo. Piensa cambiar la ley del Altísimo. Y gobierna por tiempo. Tiempo es la mitad de un tiempo que Daniel 2 no da el periodo. Entienden que Daniel 7 está ampliando Daniel 2. Nos está dando más detalles. Y luego la visión de Daniel 7 agrega algo que no está explícito en Daniel 2, y es que antes de la segunda venida hay un juicio investigador. Porque dice que cuando el cuerno pequeño termina su dominio, su primera etapa, dice que el juez llega, se mueve y se sienta y empieza el juicio. Y luego el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, viene a donde está el Padre y comienza el juicio, donde al final Jesús recibirá su reino. Eso está implícito en Daniel 2, pero no está explícito. Se hace explícito en Daniel 7 que antes del reino eterno hay un juicio investigador que ocurre en el cielo, no en la tierra. Saben que yo estudié toda mi escuela primaria en Caracas, Venezuela, en el colegio Ricardo Greenwich. ¿Hay alguien aquí de Caracas? Tenemos un alma de Caracas. De Barquisimeto, una guará. Ahora fíjense, allá, cuando yo estudié por lo menos, se enseñaba por memorización. Todo tenía uno que memorizarlo. Hasta el sol de hoy yo soy capaz de mencionarles todas las preposiciones en su orden correcto. ¿Quieren que lo haga? A, ante, bajo, con, desde. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, para, por, según, sin, so, sobre, tras. ¿Cómo aprendí yo eso? Por la repetición. La repetición es vital. Es muy importante. Yo veía que los venezolanos me estaban siguiendo, que también se les grabó por la repetición. Ahora vamos a Apocalipsis 12. Yo pregunto, ¿en Apocalipsis 12 hay un dragón? A ver, 3 personas dicen que sí. ¿En Apocalipsis 12 hay un dragón? ¿Cuántas cabezas tiene?
¿Y cuántos cuernos? ¿Había un dragón en Daniel 7? ¿Sí? ¿Tenía 7 cabezas? Sí. ¿Tenía 10 cuernos? Sí. Entonces yo pregunto, ¿Apocalipsis 12 va a expandir Daniel 7? Claro que sí. No solo eso, sino que en Daniel capítulo 7 dice que el cuerno pequeño gobernó por tiempo, en la mitad de un tiempo. Y en Apocalipsis 12 dice que el dragón persiguió a la mujer por tiempos y la mitad de un tiempo. Quiere decir que Apocalipsis 12 está expandiendo Daniel 2 y Daniel 7. ¿Sabe? Por muchos años, este tema yo lo preparé en el último mes y medio. Yo había dado muchos temas sobre cada segmento. Habías predicado sobre Daniel 2, sobre Daniel 7, sobre Apocalipsis 12, sermones independientes. Pero nunca había caído en cuenta en cuanto a la expansión. En cada pasaje, cómo se expande el anterior. Nunca había visto el cuadro completo de cómo cuadran todas estas profecías. Ahora, vamos a repasar lo que estudiamos de Apocalipsis, el capítulo 12. ¿Cuántas etapas tenemos en Apocalipsis 12? Estudiamos 4 anoche. Pero Apocalipsis 12 tiene 6 etapas consecutivas, una después de la otra. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a repasar. Primero tenemos la mujer antes que nazca el niño. ¿Qué representa eso? ¿La iglesia de qué? Del Antiguo Testamento. Y yo les pregunté anoche, una pregunta tonta, pero lo hago a propósito. ¿Quién existió primero? ¿La mujer o el niño? La mujer. Yo pregunto, ¿la iglesia existió antes que naciera Jesús? Sí, se llama Israel. Esteban en Hechos 7 lo llamó la iglesia en el desierto. Es decir, que la iglesia existió antes que Jesús naciera. Jesús vino del linaje del Antiguo Testamento. Fue descendiente de Abraham y descendiente de David. Así que la primera etapa es la iglesia del Antiguo Testamento. Eso cubre el periodo del león, el oso y el leopardo. No se mencionan esos 3 poderes, pero ese es el periodo del Antiguo Testamento. La segunda etapa es cuando nace el niño. Ahora yo pregunto, ¿qué otra profecía se amplía en Apocalipsis 12? Lo oía ya. ¿Cuál? Génesis 3:15. ¿Están los mismos elementos? Claro que están los mismos elementos. Yo pregunto, en ambos lugares, Génesis 3:15 y Apocalipsis el capítulo 12, ¿aparece una mujer? ¿Sí? ¿Aparece una simiente de la mujer? ¿Sí? ¿Aparece enemistad? Claro. ¿Aparece una serpiente o un dragón? Sí. Los mismos elementos de Génesis 3:15 están en Apocalipsis 12. Es decir, Apocalipsis 12 expande no solo Daniel 7, sino Génesis 3:15. Esos 2 pasajes están en el trasfondo de Apocalipsis, el capítulo 12. Así que el niño nace. ¿Y quién lo está esperando? El dragón. ¿Ustedes creen que Satanás sabía más o menos cuándo iba a nacer Jesús? Tenemos la profecía de las 70 semanas, ¿verdad que sí? Satanás sabía más o menos, no sabía la fecha exacta, pero sabía más o menos cuándo iba a nacer Jesús y lo estaba esperando. ¿Cómo procuró matar a Satanás al niño? ¿Personalmente? No, ¿a través de su qué? De su simiente. ¿Quién es la simiente? La simiente era Herodes. Satanás siempre obra por instrumentos visibles, por personas y por poderes visibles, porque él está invisible. El momento cuando Satanás se hará visible es después del milenio, y ya todo el mundo sabrá finalmente quién es. Pero hasta después del milenio, Satanás obra a través de su simiente, a través de instrumentos humanos, ya sean personas o ya sean poderes o naciones. Así que
El segundo periodo, el niño nace, el dragón trata de matarlo, de acabar con él, pero el niño vence porque dice que es arrebatado a Dios y a su trono. Esa es la ascensión de Jesús. Y luego hay una tercera etapa, y es que ahora este dragón, según lo que estudiamos en Daniel 7, porque hay que comparar las dos profecías, yo pregunto, cuando se levantó el dragón, ¿ya tenía los 10 cuernos? No, se levantan después. Así que cuando vamos a Apocalipsis, el capítulo 12, dice que el dragón tiene 10 cuernos, pero a la luz de Daniel 7 sabemos que no tenía los cuernos cuando se levantó. Luego el dragón le salen 10 cuernos. Esa es la tercera etapa. Las divisiones del Imperio Romano. Muy bien. Y luego tenemos un cuarto periodo. Y el cuarto periodo es que el dragón se lanza contra la mujer. No pudo con el niño, se le escapó. Esa es su enemistad primordial, es esa, ¿sí o no? Porque él sabe que la simiente de la mujer le va a dar un golpe en la cabeza. Y él dice, yo no puedo permitirlo. Pero como no pudo con el niño, ahora dice, bueno, voy entonces a hacerlo contra la mujer. Y se lanza contra la mujer. ¿Y qué representa la mujer? La iglesia. Es lo mismo que los santos del Altísimo en Daniel 7. No sé si me están siguiendo. No pensaba repasar tanto tiempo, pero para lo que vamos a estudiar esta noche tenemos que tener esto claro, y hay personas que no pudieron venir anoche y siempre es bueno repasar. La cuarta etapa entonces es cuando el dragón con 10 cuernos se lanza contra la mujer. ¿Por cuánto tiempo se lanza contra la mujer? Por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Alguna relación con Daniel 7? Claro que sí. Es una ampliación de Daniel capítulo 7. Porque dice en Apocalipsis 12:14 que el dragón se lanza contra la mujer por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Vamos bien? Ahora, entonces, ¿cómo persiguió? ¿Satanás persiguió personalmente a la mujer? No. ¿A través de quién? A través del cuerno pequeño. Solo que Apocalipsis 12 dice que el que está detrás del cuerno pequeño de Daniel 7 es el dragón. ¿Están siguiendo o no? Esa es la cuarta etapa. La quinta etapa, ahora viene algo el rescate de la mujer. Cuando está siendo perseguida, de repente la tierra ayuda a la mujer y se traga el río de persecución. La tierra es un territorio, no es una nación. Primero existe el territorio que le da refugio a la mujer. Luego después vamos a encontrar que se levanta una bestia de la tierra. Ahí surge la nación en el territorio. ¿Ve? La profecía es matemática. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos el mensaje para el mundo. No podemos meramente compartir el mensaje que están compartiendo los evangélicos. Muchos de ellos aman al Señor. Son sinceros, pero no tienen ni la menor idea de lo que va a pasar. Y en este tiempo, cuando está creciendo fenomenalmente el poder papal, la gente necesita entender. Hay que compartirlo con amor, con tacto. No diciendo, ¿sabes que el Papa es la bestia? No, eso no logra nada. Eso lo que hace es ofender a la gente. Debemos presentar las profecías como estamos estudiándolas esta noche. De tal manera que cuando terminemos, la gente dice, no hay duda alguna en cuanto a esto. Y dicho sea de paso, no está mal tampoco que la gente se enoje. Porque eso significa que algo les llegó. Yo tuve una hermana en mi iglesia que vino a una campaña evangelística con el marido, que es médico. Y ella había sido criada en un convento. Y cuando llegamos al tema sobre la bestia, si las miradas mataran, yo estaría muerto.
estaba furiosa porque había crecido en un convento. Y se fue. De vez en cuando venía con el esposo, pero cada vez que me veía, me miraba feo. Y algunos miembros me decían, no debería haber hablado así, porque fíjese, la espantó, se fue. Yo le dije, espere que el Espíritu Santo está trabajando. Por algo se enojó. Pero para hacer una larga historia corta, de vez en cuando ella venía, cuando veía que venía, se iba por otro lado. Y me miraba feo antes de ir por otro lado. Pero el Señor suavizó su corazón. Finalmente tuve el privilegio de bautizarla. Y no solo eso, sino que me mandó una tarjeta que todavía tengo en mi archivo, donde me pidió perdón por todas las miradas. Así que nada más porque alguien inicialmente se ofende. Yo he encontrado que la gente tiene dos reacciones. Una reacción es que se ofenden, porque debemos entender, han sido católicos toda la vida. Seamos pacientes y comprendamos a la persona. Es difícil, porque el catolicismo no solo es una religión, una cultura con la cual crece la gente. La otra reacción que he encontrado cuando yo presento este tema, la gente inmediatamente dice, ve, no puedo creer que he estado engañado tanto tiempo. Dos diferentes formas. Nuestro deber es sembrar la semilla y dejar las consecuencias con el Espíritu Santo. Ahora, con ese paréntesis, entonces el cuarto periodo es cuando el dragón se lanza contra la mujer para tratar de destruir a la mujer. El quinto paso es cuando la tierra ayuda a la mujer tragándose el río de persecución, porque el río representa muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos a través de los cuales Satanás persigue a la mujer. La tierra ayuda a la mujer. Ahora, hay otro punto muy importante antes de ir al sexto paso. Y es que las 7 cabezas de este dragón representan 7 reinos que han gobernado en la historia del mundo, desde Babilonia. Las 7 cabezas son Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano, Roma papal, los Estados Unidos. Vamos a ir a eso dentro de unos momentos, bueno, bastantes momentos. Los Estados Unidos, que luego le da su reino, le recupera el reino al poder papal. Esos son los 7 reinos. Ahora, hay un punto muy importante. Sabemos que las 7 cabezas representan 7 periodos consecutivos por una razón. Y es que todas las cabezas no están funcionando al mismo tiempo. Si el dragón tiene 7 cabezas, ¿cuántas bocas tiene? Pues si tiene 7 cabezas, no conozco una cabeza sin boca. Si tiene 7 cabezas, tiene 7 bocas. Pero escuchen bien, solo una boca está funcionando a la vez. Vamos a Apocalipsis 12 y el versículo 15. Esto está repasando ahora la cuarta etapa, cuando el dragón a través de Roma papal persigue a la mujer. Dice, y la serpiente, ustedes recuerdan que serpiente y dragón se usan intercambiablemente. Fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua. Es decir, el dragón es lo mismo que la serpiente. Dice aquí, y la serpiente o el dragón arrojó de su boca. Tiene 7. Pero solamente está lanzando ¿de cuántas bocas? Una boca. Y dicho sea de paso, vamos a encontrar que esa misma boca de esa cabeza es la cabeza que se sanará. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, la misma que echaba el agua. ¿Van conmigo? Sigue diciendo, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrebatada por el río.
Ahora, la pregunta clave es, ¿qué representan las aguas? Nosotros sabemos que representan las aguas. Dejamos que la Biblia se explique ella misma. Apocalipsis 17:15 dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, dicho sea de paso, la ramera es lo mismo que la bestia y el cuerno pequeño. En nuestro último tema vamos a estudiar Apocalipsis 17. Es la ampliación final. Es decir, Daniel 2 se repite en Daniel 7 con más detalle, Daniel 7 en Apocalipsis 12 con más detalle, Apocalipsis 12 se repite en Apocalipsis 13 con más detalle y el panorama final está en el capítulo 17. Dice en Apocalipsis 17:15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿A quiénes usó el dragón para perseguir a la mujer? Usó las muchedumbres. ¿Y quién mandó a las muchedumbres a perseguir? Roma papal. Muy bien. Ahora quiero leerles una cita de J.N. Andrews. Esta idea de que las cabezas gobiernan consecutivamente no se origina conmigo. En realidad, la idea me surgió cuando estaba leyendo un libro escrito por J.N. Andrews, el primer misionero de la iglesia adventista que fue a Suiza en el año 1874. Para mí, y esto puede ser debatible, fue el más grande erudito en la historia de la iglesia adventista del séptimo día. Para mí no hay ninguna duda, porque él ayudó a forjar las grandes doctrinas de la iglesia adventista del séptimo día. Escribió lo siguiente: las 7 cabezas representan 7 clases de gobiernos civiles. ¿Qué representan las 7 cabezas? 7 clases de gobiernos civiles que reinan uno después de otro. Las 7 cabezas le pertenecen igualmente al dragón de Apocalipsis 12, a la bestia de Apocalipsis 13 y a la bestia de Apocalipsis 17. Porque el Apocalipsis 17 también es un dragón con 7 cabezas y 10 cuernos, que es la conexión con Daniel 7, Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13. Así que sigue diciendo, las 7 cabezas le pertenecen igualmente al dragón de Apocalipsis 12, a la bestia de Apocalipsis 13 y a la bestia de Apocalipsis 17. Esto demuestra con absoluta certeza que el dragón y estas 2 bestias representan el mismo poder, pero bajo diferentes cabezas. Es decir, es Roma, pero en diferentes etapas. Sigue diciendo, pues no hay 3 grupos de 7 cabezas, sino más bien es evidente que las cabezas son formas sucesivas de su poder, cada una gobernando a su vez para luego darle cabida a la otra. Tremendo. Sigue diciendo, el periodo de tiempo que abarca cada una de estas cabezas parece ser el siguiente: el dragón antes de los 1260 años, que sería Roma pagana; la bestia de Apocalipsis 13 durante los 1260 años; y la bestia de Apocalipsis 17 desde que se le suministró la herida mortal y fue llevada cautiva al concluir ese periodo. Gran luz hay en esta cita, extraordinaria. Yo me admiro cuando yo estudio los escritos de los pioneros. Era gente mayormente sin educación formal. J.N. Andrews nunca tuvo un PhD. Ahora, no me entienda mal, no estoy en contra de que la gente logre la mayor cantidad de educación que pueda. Pero es interesante que Dios también usa gente sencilla. Ustedes pueden estudiar las escrituras con oración y pueden descubrir muchas gemas que posiblemente los eruditos no han descubierto. Porque todos tenemos una Biblia y todos podemos estudiar y todos debemos predicar.
El problema que tenemos en la iglesia hoy es que la mayoría de la gente está calentando banca, disfrutando los privilegios de la membresía, pero no cumpliendo las responsabilidades, Pastor López. Somos llamados a ser discípulos, somos llamados a testificar a otros. No es suficiente disfrutar nosotros y saborearnos lo que nosotros conocemos. Hay que compartirlo para que el mundo pueda saber. Ahora vamos a Apocalipsis 12:16. Esta es la quinta etapa cuando la tierra ayuda a la mujer. Vamos a leer. Dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca. ¿Y cómo la ayudó? Tragó el río, es decir, las aguas perseguidoras, tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Se suspende la persecución por un tiempo? Se suspende la persecución por un tiempo. ¿Y quién ayuda a que se suspenda la persecución? La tierra. ¿Qué representa la tierra? Pregunta clave. Es un territorio. Yo pregunto, ¿qué territorio les suministró refugio a los que estaban siendo perseguidos en Europa? Los Estados Unidos de América. ¿Sí o no? Y fíjense que las profecías se mueven de oriente a occidente. El león y el oso son países asiáticos, mientras que el leopardo y el dragón son europeos. ¿Dónde esperarían entonces que se levantaría la bestia de la tierra? Más al oeste, y no es el océano Atlántico. ¿Qué está al oeste de Europa? Los Estados Unidos de América. Quiero leerles unas citas del Espíritu de Profecía. Allá huyeron los peregrinos. Los primeros inmigrantes a Norteamérica fueron de Europa. Dice esta cita, Conflicto de los Siglos 294, el deseo de tener libertad de conciencia fue lo que dio valor a los peregrinos para exponerse a los peligros de un viaje a través del mar, para soportar las privaciones y riesgos de las soledades selváticas y con la ayuda de Dios echar los cimientos de una nación poderosa en las playas de América. Fíjense que la nación poderosa todavía no existía, pero vinieron para establecer en el territorio una nación poderosa. La nación surge después en el mismo territorio. En otra cita, página 435 del Conflicto de los Siglos, dice, un notable escritor, al describir el desarrollo de los Estados Unidos, habla del misterio de su desarrollo de la nada. Y dice, como silenciosa semilla, crecimos hasta llegar a ser un imperio. ¿Crecimos hasta qué? Hasta llegar a ser un imperio. No era al principio. Sigue la cita. Un periódico europeo habló en 1850 de los Estados Unidos como de un imperio maravilloso que surgía, ahora escuchen, y que en el silencio de la tierra crecía constantemente en poder y gloria. La otra cita viene del Canon Caferata y dice esa cita así. Una palabra en cuanto al domingo. Dios dijo, acuérdate de santificar el día sábado. El día de reposo era el sábado, no el domingo. ¿Por qué entonces santificamos el domingo en vez del sábado? Ahora va a responder su pregunta. La iglesia alteró. ¿Cuál iglesia? Este es un sacerdote católico. La iglesia alteró la observancia del sábado a la observancia del domingo. Y luego le sacan cara a los protestantes. Los protestantes que profesan reírse por la Biblia y la Biblia sola y que no creerán nada al menos que esté en la Biblia, deben estar medio perplejos al observar el domingo cuando Dios dijo distintamente santificarás el sábado.
La palabra domingo no aparece en ninguna parte de la Biblia y por lo tanto los protestantes están obedeciendo la autoridad de la Iglesia Católica. Hermanos y hermanas, el conflicto final no es un conflicto de días. Es un conflicto de autoridades. Y es una repetición de lo que sucedió al comienzo, por el mismo Satanás. Si Adán y Eva hubieran abstenido de comer del árbol, hubieran estado obedeciendo la autoridad de Dios. Si comían del fruto, estaban aceptando la autoridad de la serpiente. Detrás del árbol estaba cuál autoridad iban a obedecer. Al final, la prueba no va a ser un árbol, va a ser un día. Y un individuo que no es adventista, un día me dijo, ustedes los adventistas creen que Dios va a separar el mundo con un día. Y yo le dije, ¿cuál es el problema? ¿Acaso no separó a Adán y Eva con un árbol? El árbol y el día son pruebas. El árbol al principio y el día al final. Yo pregunto, ¿el árbol separó a los obedientes de los desobedientes? Adán y Eva desobedecieron. Pero al desobedecer el mandato de Dios, estaban pisoteando su autoridad. Detrás del día está cuál autoridad estableció el día. Cuando guardamos el sábado, estamos respetando y obedeciendo la autoridad de Dios. Cuando guardamos el domingo, estamos respetando y estamos obedeciendo la autoridad del poder que dice haber cambiado el día. Es un asunto de autoridad. El mundo necesita saberlo, especialmente en un tiempo cuando el Papa está enfatizando la necesidad de observar el domingo por el cambio climático. No me entiendan mal, hay cambio climático. Ustedes saben eso. Hay cambio climático. No cabe duda alguna de que lo hay. Pero el motivo que dan por el cambio climático es el motivo equivocado. ¿Cuál fue el peor cambio climático de la historia? El diluvio. Y era porque la gente estaba usando demasiado petróleo. Porque había demasiados aire acondicionado. Porque había demasiado estiércol de los animales. No. La maldad del hombre era mucha en la tierra. Y todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo el mal. ¿Cuál fue el segundo cambio climático peor de la historia bíblica? Los 3 años y medio que no llovió en los días de Elías. Estaban usando demasiado aire acondicionado. No. El profeso de Dios, el profeso pueblo de Dios, estaba viviendo en apostasía. Y por esa razón es que vino el cambio climático. Lo mismo podemos decir hoy. Uno nunca oye al Papa decirle a los maridos, no cometan adulterio con otra mujer. No se oye eso. No le roben lo que le pertenece al vecino. Inclusive muchos sacerdotes animan a la gente. Si tienen necesidad, quítale al otro. No se oye ninguna condenación de la violación de los 10 mandamientos. Todo lo que se oye es que el pecado de la raza humana es que están causando el cambio climático. Es una treta de Satanás para que la gente se desvíe del verdadero conflicto, que tiene que ver con el santo día de reposo. Ahora escuchen bien. Sabemos entonces cuál mandamiento el cuerno pequeño pensó que iba a cambiar. No abolir la ley, cambiar. Es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Ahora escuchen, durante los 1260 años, el papado pensó cambiar la ley. En el futuro, cuando recupere su poder, va a obligar a la gente a guardar el día que cambió. Pero el conflicto es el mismo. Después de estudiar Apocalipsis 12, quedan lagunas, quedan preguntas. ¿Por qué se va a enojar el dragón contra la mujer por segunda vez? ¿A dónde se expande en el libro de Apocalipsis 12, 17? ¿A dónde se expande en el libro ese versículo?
¿En qué forma manifestará el dragón su ira contra el remanente de la simiente? ¿Será personalmente o a través de una simiente? ¿Cuál de los 10 mandamientos odia particularmente el dragón? No dice en el 12:17, sencillamente dice, los fieles guardan los mandamientos de Dios. Sabemos entonces que la ira del dragón tiene que ver con los mandamientos, pero no dice cuál. Otra pregunta, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? ¿Y por qué el dragón odia el testimonio de Jesucristo? ¿Y qué método usará el dragón para atacar el testimonio de Jesucristo? Todas esas preguntas quedan después de Apocalipsis 12. ¿Esperaríamos entonces una expansión? ¿Creen que necesitamos una expansión? ¿Y dónde está esa expansión? En Apocalipsis 13. Es fascinante esta forma de estudiar la profecía, porque todo compagina perfectamente, todo cuadra perfectamente. Ahora, ¿contra quién se enoja el dragón cuando este poder persigue de nuevo? Contra el remanente de la simiente de ella. Ahora, ¿quién es el remanente de la simiente de ella? Para contestar esa pregunta, tenemos que preguntar quién es la simiente de ella, la simiente de la mujer. El capítulo 12 lo identifica. ¿Cuál era la simiente que iba a tener la mujer? Jesús. Entonces, ¿quién es el remanente de la simiente de la mujer? Es el remanente de Jesús. No sé si me están siguiendo, ¿no? No es el remanente de la mujer. Es el remanente de la simiente de la mujer. El remanente de Cristo Jesús. El remanente son los últimos que quedan fieles a Dios al final de la historia. El apóstol Pablo identificó a quién es la simiente. Es uno. Pero cuando nosotros nos unimos a Cristo, llegamos a ser simiente de la simiente. Fíjense, Gálatas 3, 16 y 29. Gálatas 3, versículos 16 y el versículo 29. Pablo es claro en cuanto a quién es la simiente. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Cristo. Pero ahora noten el versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Nosotros somos la simiente de la simiente. Les doy un ejemplo. Les doy un ejemplo. ¿Cuántos aquí tienen una huerta? Yo tengo una huerta pequeña en el patio de la casa. Acabamos de sembrar hace un par de semanas. Imaginémonos una mata, ¿le dicen mata? Le digo planta por si acaso. Una planta de tomate. ¿De dónde viene esa planta de tomate? De una semilla inicial. ¿Correcto? Y luego la planta crece y es una planta grande y le salen los tomates. Supongamos que la planta tiene 100 tomates. ¿De dónde vinieron todos esos tomates? De una semilla original. ¿Están entendiendo la ilustración? Cristo es la semilla solitaria, pero el que viene de Él es simiente de Él. Jesús mismo dijo esto. Si una semilla no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto y el fruto somos nosotros. Ahora, vamos entonces ahora a estudiar Apocalipsis 13. No se preocupen por la hora, que todavía falta mucho. Y no quiero suspender ahora porque estamos llevando una línea de argumentación aquí.
Así que tengan paciencia. La paciencia de los santos es lo que tenemos que tener, ¿verdad? Ahora escuchen bien. Apocalipsis 13 nos dice que el dragón va a tener una cuarta etapa. ¿El dragón va a tener qué? Daniel 7 hizo solo 3. El dragón solo, los 10 cuernos y el cuerno pequeño, tiempo, la mitad de un tiempo. Pero Apocalipsis 13 nos dice que el cuerno pequeño va a tener una segunda etapa, que es la cuarta etapa de Roma. Vayan conmigo a Apocalipsis 13 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Apocalipsis 13, 1 y 2. Y inmediatamente van a ver la conexión con Daniel 7. Van a saber que esta es una expansión de Daniel 7 y vamos a encontrar también de Apocalipsis 12. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. ¿De dónde se levantaron las bestias de Daniel 7? Del mar, muy bien. Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. También tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Tiene alguna conexión con Daniel 7 y Apocalipsis 12? Claro que sí. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Y sus pies como de oso. Y su boca como boca de león. Y el dragón, con 10 cuernos, dicho sea de paso. Y el dragón le dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. ¿Hay alguna relación entre Apocalipsis 13, 1 y 2 y Daniel 7? Obviamente sí, que están las mismas bestias, pero escuchen bien. En Apocalipsis 13 el orden de las bestias está inverso. Porque en Daniel 7 es león, oso, leopardo, dragón, cuerno pequeño. Mientras que en Apocalipsis 13 el orden es, ¿cómo? León es al contrario, ¿verdad que sí? ¿Por qué razón es al contrario? Porque Daniel está viviendo en el periodo de ¿cuál bestia? En el periodo de el león. Y está mirando hacia adelante. Mientras que Juan está escribiendo en el tiempo del dragón y está mirando hacia atrás. Porque Daniel vivía en el tiempo del león, mientras que Juan vive en el periodo del dragón. ¿Están entendiendo ese punto? Ahora, sigue diciendo aquí. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león. Y el dragón le dio a la bestia, ¿qué le da? Su poder, su trono y grande autoridad. Pregunta, ¿tuvo la bestia que pelear contra el dragón para recibir el poder? No. El dragón le dio su trono y su poder y su autoridad. ¿Es cierto eso históricamente? ¿El papado recibió su autoridad y su trono y su poder del Imperio Romano? Históricamente comprobable, absolutamente. Ahora, los primeros 3 reinos que se mencionan aquí son del Antiguo Testamento. El león, oso, leopardo son poderes que existieron en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos las siguientes etapas. El dragón, que es el Imperio Romano. Los 10 cuernos, que es el Imperio Romano dividido. Y la bestia, Roma papal, que gobierna 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 1260 días. ¿Y los 10 son? ¿Es el mismo periodo que tiempo es la mitad de un tiempo? Claro que sí. Es lo mismo que 1260 días. La Biblia nos da absoluta ciertamente que estamos tratando con el mismo periodo, porque dice tiempo es la mitad de un tiempo. Luego la bestia gobierna 42 meses
Y en Apocalipsis 12 dice 1260 días. De modo que sabemos que son el mismo periodo. Así que tenemos en Apocalipsis el capítulo 13 el dragón, el imperio romano. Los 10 cuernos que luego le salen, se divide el imperio romano. Y luego se levanta la bestia y gobierna por 42 meses, que es lo mismo que se levanta el cuerno pequeño y gobierna por tiempo, es la mitad de un tiempo, o 1260 días. ¿Y qué hizo la bestia en Apocalipsis 13? No estamos leyendo los versículos. Yo pregunto, en Apocalipsis 13 dice que la bestia habló blasfemias contra el Altísimo. Claro que lo dice. En Daniel 7, la bestia habló, el cuerno pequeño habló blasfemias contra el Altísimo. Sí. En Apocalipsis 13 dice que la bestia persiguió a los santos. ¿El cuerno pequeño persiguió a los santos? Claro. En Apocalipsis 13 dice que atacó el santuario. Yo pregunto, ¿el cuerno pequeño atacó el santuario? Para eso tiene que ir a Daniel 8. Quita el continuo que tiene relación con el santuario. Y en Daniel 7 dice que el cuerno pequeño prosperó. Y Apocalipsis 13:7 dice que le fue bien. Interesante. Ahora escuchen. ¿Qué sucedió al terminar los 42 meses o tiempo en la mitad de un tiempo o 1260 días? ¿Qué ocurrió? Apocalipsis 13:3, el siguiente versículo. Y vi una de sus cabezas. ¿Cuál? La que echaba agua de la boca. ¿Sí o no? Una boca echaba agua de su boca y persiguió. Luego la tierra ayudó a la mujer y aquí dice que una de las cabezas, la que estaba persiguiendo, fue herida de muerte. ¿Se suspende la persecución por un tiempo? Claro que sí. Porque la bestia está herida. Viene un periodo de 226 años donde la bestia ya no ha podido perseguir como lo hizo en el pasado. Hay una cita de Malaquías Martín, escribió el famoso libro Las llaves de esta sangre. Y él escribió un comentario donde él habla de la herida mortal sin darse cuenta. Es interesante como un sacerdote jesuita, era exorcista también, escribió esta cita sin darse cuenta que él estaba hablando de la herida mortal que le dio la Revolución Francesa al poder papal. Voy a leer la cita. Lo escribió en 1986, esa fecha muy importante, 1986. Dice, por 1500 años y más, Roma papal había mantenido un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo. ¿Qué había hecho Roma papal? Había mantenido un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo por 1500 años o más. Y luego dice esto, en gran medida y admitiendo algunas excepciones, ese era el punto de vista romano. ¿Cuál es el punto de vista romano? Mantener un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo. Ese era el punto de vista romano hasta que 200 años de inactividad. ¿Cuánto tiempo? Es decir, mantuvo mano fuerte sobre cada comunidad hasta que 200 años de inactividad le fueran impuestas al papado por los grandes poderes seculares del mundo.
No es lo mismo hablar de la Iglesia Católica que hablar del papado. No son intercambiables. Cuando en 1798 Berthier entró al Vaticano y le dio una herida mortal al papado, la Iglesia Católica no dejó de funcionar. Todavía los padres llevaban a sus bebés para bautizarlos. Todavía la gente comulgaba y todavía la gente iba al sacerdote para confesar sus pecados. La iglesia siguió funcionando. La herida mortal es que se le quita el poder civil al papado para perseguir. Es la unión de la iglesia con el poder civil. La hermana White dice que eso es lo que representa el hierro mezclado con el barro. El hierro es el poder civil. El barro representa la iglesia. Yo tengo un tema completo, comprobando bíblicamente este punto. Lo que él está diciendo es que los poderes seculares del mundo, los gobiernos del mundo, le impusieron 200 años de inactividad al papado. Y está escribiendo en 1986. Ahora, si van de 1986, 200 años atrás, ¿a dónde llegan? A la Revolución Francesa, que fue cuando el papado recibió su herida mortal. La Revolución Francesa hizo mucho más que liberar a Francia de la mano de hierro del papado. ¿Saben que a veces en la iglesia adventista nosotros pasamos algunas ideas por tradición? Decimos, por ejemplo, que en 1929 se le sanó la herida al poder papal por un artículo que apareció en un periódico italiano donde habla de sanando la herida. Entonces, la herida se sanó en 1929, pero vamos a encontrar que eso no es posible porque el poder que sana la herida no es Italia, sino Estados Unidos, según la profecía bíblica. Los Estados Unidos es el país que el territorio que dio refugio, luego se levanta una bestia y esa bestia le devuelve el poder civil al papado. Increíble, pero cierto. Decimos a veces, bueno, dice que el Papa iba a ser llevado cautivo. Y decimos, porque la profecía dice, el que lleva en cautividad va en cautividad. Y el que espada mata, la espada es el poder civil, es necesario que espada sea muerto. La herida mortal se le dio por la espada, por el poder civil. Y decimos, eso se cumple cuando el Papa fue llevado cautivo. Pero no es un individuo el que cumple esa profecía, es el sistema. Porque una bestia es un sistema, no es una persona. Los poderes civiles ataron al papado de nuevo, a partir de la Revolución Francesa. Por eso en 1862, un cardenal católico con el nombre de Henry Manning, quien era un párroco anglicano que abandonó el anglicanismo y se unió a la iglesia romana, luego la iglesia romana lo hizo cardenal, 1862 se quejó de que el papado era débil, nadie quería tener una relación con el papado. Leo la cita, dice, ved a esta iglesia católica, esta iglesia de Dios frágil y débil, rechazada aún por las naciones que se dicen católicas. Allí vemos a Francia católica, a la Alemania católica y la Italia católica, rechazando la idea del poder temporal del vicario de Cristo. ¡Qué cosa! Sigue diciendo, y como la iglesia parece ser débil, ¿por qué? Pues tiene una herida mortal. Y el vicario del Hijo de Dios se repite sobre la tierra la pasión de su maestro. Nos escandalizamos y escondemos de él el rostro. ¿En qué condición estaba la iglesia romana? Débil. Estaban rechazando la idea de que la iglesia podía usar el poder civil. Pero ahora tenemos que hablar de la cuarta etapa de Roma. Roma papal resucitada. Vamos otra vez a Apocalipsis 13 y el versículo 3. Apocalipsis 13 y el versículo 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero
Su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿El papado va a gobernar de nuevo? ¿Va a recuperar su poder? Entonces yo pregunto, ¿cómo recupera su poder? Porque nuevamente va a poder usar el poder civil. La herida fue que se le quitó el poder civil. La curación de la herida es que se le va a devolver la capacidad de usar el poder civil. Y la pregunta clave es, ¿qué nación le va a restaurar el poder civil? Apocalipsis 13:11 nos dice cuál es el poder. Después vi, esto es después de la herida mortal, después vi otra bestia que subía de la tierra. ¿De dónde? ¿Cuál tierra? Pues la que ayudó a la mujer. No tengo tiempo de entrar en esto, pero los dos cuernos representan libertad civil y religiosa. Cuando se une la iglesia con el Estado, se pierden ambos. La libertad civil y la libertad religiosa. Representan la separación de la iglesia del Estado. En ese sentido, la tierra ayudó a la mujer. Pero no escuchen bien. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. ¿Cuál dragón? El de Apocalipsis 12:17. ¿El mismo dragón, sí o no? Claro. ¿Y por qué está enojado? Porque el remanente de la simiente de la mujer, ¿qué? Guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Hay un libro, hermanos y hermanas, que se debe distribuir como las hojas del otoño. Y ese libro, El conflicto de los siglos. Allí dice que no solamente Satanás odia a los que guardan los mandamientos de Dios, primordialmente el cuarto, que es el mandamiento que el papado pensó cambiar, sino que odia también el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? El testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. No solamente eso, Apocalipsis 19:10 dice es el espíritu de profecía. Pero Apocalipsis 22:8 y 9 dice que son los profetas. Los hermanos de Juan son profetas. Es decir, en la iglesia remanente iba a haber un profeta y Satanás, el dragón, iba a odiar el testimonio de Jesucristo. ¿Cómo es que Satanás manifiesta su ira en contra del testimonio de Jesucristo? Les explico. Del papado surgieron dos sistemas de interpretación profética falsa. Uno se llama el preterismo, que es el punto de vista que mayormente sostiene el papado. Si ustedes leen los comentarios bíblicos de la Iglesia Católica, son preteristas. Es decir, todas esas profecías de Daniel y Apocalipsis, esas se cumplieron por allá atrás con Antíoco Epífanes y en los primeros siglos de la historia de la Roma pagana. Por lo tanto dice, eso no tiene nada que ver con nosotros. El propósito de apuntar al pasado es quitarle el dedo al presente. Y luego, dicho sea de paso, el que forjó esa idea fue un individuo que se llama Luis de Alcázar, español. No todos los españoles son malos, ¿no? Jesuita. Luis de Alcázar. Debo pronunciar como aquí. Luis de Alcázar. Pronunciar correctamente el español, ¿verdad que sí? Pero hubo otro sacerdote jesuita con el nombre de Francisco Rivera. Español. Jesuita. Que estableció un sistema que se conoce como el futurismo. Y es que las profecías están apuntando hacia la reconstrucción del templo de Jerusalén, donde se va a sentar un anticristo personal, una persona,
que va a perseguir a los judíos y que eso va a pasar en el Medio Oriente. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que la gente mire allá y no aquí. Dos métodos falsos de interpretar las profecías. Y los protestantes han asimilado primordialmente el futurismo. En los Estados Unidos uno no puede ver la televisión un domingo sin que un pastor evangélico, un pastor pentecostal, un pastor protestante empiece a hablar sobre, mira lo que está pasando en Tierra Santa. Satanás es el que está revolviendo eso allá, para que la gente mire allá. Que se va a reconstruir el templo de Jerusalén después del rapto de la iglesia al cielo. Y por 3 años y medio van a ser favorecidos los judíos, y luego a la mitad de la última semana, a este individuo se va a revelar como el anticristo. Y va a perseguir a los judíos por 7 años y medio, etcétera. Y todo el mundo, todos los protestantes mirando al Medio Oriente para el cumplimiento de las profecías. Y mientras tanto, Roma y los Estados Unidos cumplen las profecías, nadie lo ve porque están mirando a donde no es. Esta bestia que se levanta de la tierra, que representa a los Estados Unidos, que va a hablar como dragón, no tiene personalidad propia. Se levanta primero para ayudar a la mujer, pero su objetivo final es devolverle el poder a la bestia anterior. Déjenme darles las referencias en Apocalipsis 13. Esta bestia no tiene personalidad propia. Todo lo que hace es para ayudar a la primera bestia, a que se le sane la herida. En primer lugar, y solamente le voy a mencionar los versículos del capítulo 13. El capítulo 13, versículo 12 dice que esta bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia. En el versículo 12 y el versículo 14 dice que todo lo que hace en presencia de la primera bestia. En el versículo 12 dice, obliga a todos a adorar a la primera bestia. Hace una imagen de la primera bestia. Me da la impresión de que está haciendo todo para beneficiar a la primera, la bestia anterior. La imagen la hace en honor a la primera bestia, según el versículo 14. Y hace una de la primera bestia, el versículo 15. E impone la marca de la primera bestia. ¿Cuál es el poder que le va a devolver el poder a la primera bestia? Los Estados Unidos de América. El hermano White escribió esto en el libro Maranata 193. Maranata es una matutina de hace años. Yo mencioné que los Estados Unidos es el sexto poder de las cabezas y el papado resucitado es el 7º. Escuchen esto. ¿Cuál es la entidad que le entrega su reino a este poder, es decir, al papado? ¿Cuál es la entidad que le entrega su reino a este poder? Es decir, hay un reino anterior. ¿Cuál es ese reino? Dice, el protestantismo, que es representado primordialmente ¿por qué? ¿Dónde? En los Estados Unidos, no en España. Sigue diciendo el protestantismo, un poder que mientras afirma que tiene el carácter y el espíritu de un cordero y está aliado con el cielo, habla con la voz del dragón. Está movido por un poder que procede de abajo. ¿Y cuál es ese poder que procede de abajo? Satanás, que se mantiene oculto. Quiero leer una última cita antes de concluir. Esto es el conflicto de los siglos 5:67. La palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Los protestantes no tienen ni la menor idea. Sigue diciendo
pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas. Ojalá tuviera tiempo de hablarles sobre lo que está pasando en la legislatura de los Estados Unidos con respecto a el cambio climático. Extraordinario. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios en cuyos secretos recintos reanudará. ¿Qué significa reanudará? Lo hace de nuevo, reanudará sus antiguas persecuciones. Roma está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe en su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja y esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos cuál es el propósito del elemento romano. ¿Qué es el elemento romano? El hierro. Cualquiera que crea u obedezca la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. ¿Cómo les parece? ¿Es clara la profecía bíblica? Clarísimo. Ve uno el progreso. Daniel 2, Daniel 7, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y la última ampliación, Apocalipsis 17. Así que no se pierdan el próximo emocionante episodio. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Una guía segura en un mundo que anda tan confundido. Padre, úsanos para alcanzar a esas almas sinceras que tienen hambre y sed de la verdad. Haznos misioneros. Danos palabras para hablar para que no ofendamos innecesariamente. Que podamos expresar nuestro deseo, nuestro anhelo de que las almas se salven de Babilonia para ingresar a tu pueblo remanente. Gracias por habernos acompañado. Bendícenos, Señor, al regresar a nuestros hogares. Vuélvenos a traer mañana para estudiar y comparar los eventos finales de Jesús con nuestros eventos finales. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu querido Hijo Cristo Jesús. Amén.